Me alegra tanto producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero hoy hablar de cómo iniciar un proceso de restitución. Esta semana hemos hablado del poder de la restitución, de que Dios quiere restituirnos, lo que Dios nos restituye, pero quiero hablar hoy de iniciar un proceso de restitución. Cuando hablamos de restituir, estamos hablando de devolver, estamos hablando de arreglar. Y como he hablado toda la semana, el hecho de que uno haya venido a Cristo no significa que uno no deba ni pagar las deudas, ni arreglar los daños que uno haya causado antes de venir al Señor Jesucristo, y lo que es peor aún, uno estando en Cristo, dañar gente, dañar personas y creer que uno no tiene que restituirles. Miremos escrituras. Lo mejor de todo esto es que es escritural. Levítico capítulo 6 versículo 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de aquellas cosas, dice la palabra, en que suele pecar el hombre, dice entonces, habiendo pecado u ofendido, dice la Sagrada Escritura, dice, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare falsamente en aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito de lo encomendado, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, y lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Dentro de los procesos de iniquidad nosotros hemos enseñado mucho que la gente debe restituir los daños causados. Acá encontramos, por ejemplo, ofensas, robos, calumnias, cosas perdidas, haber jurado falsamente, haber cogido algo. Dice que tiene que ser devuelto a la persona a la cual le fue quitado, se le tiene que restituir por completo más la quinta parte. Nosotros tenemos que tener esta revelación de Dios en nuestras vidas. El hecho de que nosotros hayamos venido a Cristo no significa que nosotros no debemos restituir. Al contrario, al haber venido a Cristo, el Señor nos revela, nos habla qué cosas que hicimos mal tenemos que arreglarlas, que ordenarlas. Miren conmigo el libro de Levítico capítulo 24. Este capítulo es bien interesante, dice el versículo 18, el que hiriere a algún animal ha de restituir animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiriere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre que muera. Noten ustedes estas leyes que estableció Dios. Yo creo que hay leyes del reino, ¿no? Y siguen vigentes. Entonces acá usted se da cuenta que si alguien hería a un animal, tenía que pagarlo. Eran judíos, tenían que pagarlo. Pero si hacía una lesión a una persona, dice la palabra que asimismo le hacían a él. Si partía un brazo, le partían un brazo. Si sacaba un ojo en una pelea, le sacaban el ojo. Si tumbaba un diente, le hacían exactamente lo mismo a él. Porque digamos que de una u otra manera ya no había manera de restituir ese daño. Evidentemente bajo la gracia no funciona así, pero sí yo he visto, digo bueno, ¿por qué en esa familia se golpean tanto los brazos, tantos huesos partidos? ¿Por qué varias personas de esa familia han perdido los ojos, la vista? ¿Será que en las generaciones alguien infringió esas reglas y esa maldición se establece sobre ellos de pérdida de la vista, de aún hasta perder los dientes? Es un tema muy interesante, cómo el daño causado lo tenían que restituir por completo. Es una ley del reino. Aquí mismo en el libro de Levítico 25, en el versículo 39, vuelve a repetir la escritura: cuando su hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos contigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá. Qué interesante, esto es una ley del año del jubileo, que me parece espectacular esta ley. ¿Con qué tenía que ver esta ley? Esta ley tenía que ver con que, bueno, uno tenía que decir que un trabajador, y ese trabajador pues se empobrecía, perdía los bienes, perdía todo, entonces le tocaba venderse
al dueño, venderse al dueño y pagar con la familia, con los bienes. Y hasta la heredad perderla. Pero en el año del jubileo tenían que soltar a ese trabajador, tenían que soltar la familia y le tenían que restituir la tierra de sus padres. Eran perdonadas todas las deudas. Me gusta ese capítulo, cómo tenían que perdonar, tenían que restituirles, devolverle a ese trabajador las tierras. Esto es de una u otra manera una cultura de reino. Le reitero, a veces yo pienso que los cristianos vienen a Cristo y dicen, ya el Señor perdonó mis pecados, ya yo no tengo por qué pagar porque Cristo pagó. Absurdo, al contrario. Después de nosotros haber venido a Cristo se desarrolla en nosotros una conciencia del Espíritu, de lo que hicimos mal, y uno quiere definitivamente restituir. Isaías capítulo 1 versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Noten la frase, restituid al agraviado. Personas a las cuales les hicieron daño, personas a las cuales calumniaron, y nosotros supimos o participamos. Dice que ese agravio hay que restituirlo, hay que pagarlo, hay que quitarlo, esa afrenta hay que arreglarla. Está en la palabra de Dios. Isaías capítulo 42. Acá el versículo 22 dice, mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Noten ustedes acá esto, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo no hay nadie? El pueblo está saqueado, pisoteado, en cavernas, escondido, y no hay nadie que se pare y digan, háganme un favor, restitúyanle a esa gente. Hay que restituirles ese daño causado. Le reitero, los hijos de Dios tienen una seria concepción de restitución. Si el esposo causó daño a la esposa, él va a buscar la manera de arreglar todo para que esa mujer sea feliz y se sane su corazón. Si los papás causaron daños a los hijos, ellos van a querer restituirles esos daños. Si los hijos maltrataron a los padres y ahora están en Cristo, ellos tratan de arreglar eso. Si alguien hizo algún daño a alguna congregación, ellos tratan de arreglar este tipo de cosas. ¿A quién restituir entonces? Bueno, número 1, a personas. ¿Qué restituimos? Calumnias, agravios, robos. ¿A quién restituimos? A nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? Pues nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, padres, abuelos, tíos a los que se les haya podido hacer un daño. ¿A quién restituimos? A la iglesia. ¿Cuánta gente no sale de congregaciones, ni siquiera se despiden, no dicen gracias, no dicen hasta luego, se beneficiaron de la iglesia? ¿Cuánta gente no sale hablando pestes, calumniando, hablando barbaridades de las congregaciones? Y así estemos bajo la gracia, eso es un lazo para el cuello de ellos, y tarde o temprano el Señor va a apretarles y ellos van a tener que restituir. Es la única manera de que se rompa esa maldición. También se restituye a la tierra, porque precisamente a causa de todos los pecados y las maldiciones, la tierra recibe maldición. ¿Acaso no dice la Biblia que la tierra tenía que descansar al menos un año? Porque la misma tierra se cansaba, y entonces en ese año séptimo, en ese año digamos que sabático, la tierra volvía a recuperarse, a rejuvenecerse, a recuperar sus minerales, y esa tiene que ser una actitud aún con la misma tierra. ¿A quien restituimos? Definitivamente todo lo que no fue de nosotros, lo que no es de nosotros, que nuestra familia quitó, que nosotros quitamos, que alguien quitó y que yo sé y que debo restituir. Una vez más les digo que temor de Dios venga sobre nosotros y que esta actitud de restitución pueda traer restauración en nosotros y en nuestras generaciones. Oremos. En tu presencia estamos, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, yo te pido espíritu de revelación, porque aún nosotros mismos estuvimos enfrente de escenas donde en nuestra familia se hizo daño a alguien, se hizo daño a una persona, se hizo daño a una suegra, a una cuñada, a un yerno, mintiendo, levantando falsos testimonios. Aún nosotros tal vez vimos, Señor, cómo nuestros ancestros corrían las cercas para apoderarse de más tierra.
Muchos de nosotros vimos, Señor, aún o participaron aún en daños a iglesias, congregaciones, ministros, armando cuentos, chismes, pleitos, y eso a la par vino y trajo muchísima maldición, no solo sobre esa congregación, sino sobre estas personas. Mi oración es, Padre, en el nombre de Jesucristo, que la restitución de Dios se manifieste y que estas personas desarrollen temor de Dios sobre sus vidas, y ese temor, Señor, sea tan fuerte que estas personas no tengan paz hasta restituir el daño causado. Que el esposo, mi oración es que ese esposo, Señor, le restituya a la esposa el daño causado, que esa esposa le restituya el daño causado al marido, que esos hijos le restituyan el daño causado a los papás y esos papás le restituyan el daño causado a los hijos, que aún los pastores restituyan el daño causado a la iglesia, y aún, Señor, que la misma gente de la iglesia le restituya el daño causado a los mismos pastores. Venimos a ti, Señor, tú eres Dios de misericordia y de restauración, y una de las llaves que tú nos has entregado es esa. Cuando transformación, Señor, comienza a restituir, automáticamente, Señor, las cosas comienzan a cambiar y tú nos comienzas a abrir los cielos. Todo derecho se ha quitado a las tinieblas y se manifiesta el reino de Dios en nuestras vidas, casas y familias. En Cristo Jesús he orado. Amén.